partidazo en el grupo K de este Mundial y más teniendo en cuenta el empate que acaban de tener ahora mismo la selección de Portugal con la selección del Congo. Partidazo entre Uzbekistán y Colombia. Buen momento, buena oportunidad para las dos selecciones para poder sumar los 3 puntos y instalarse como primeras de grupo cualquiera de las dos selecciones que consiga la victoria. Vamos a comentar en este vídeo, quédate en este vídeo, porque vamos a comentar qué podemos esperar en esta previa de partido, qué fortalezas nos dan las dos selecciones, qué argumentos tienen las dos selecciones para poder llevarse los 3 puntos que creo, da la sensación que yo tendría si fuese del equipo de Uzbekistán o del de Colombia, tendría muy buenas sensaciones para encarar este partido, teniendo en cuenta que la favorita, que es Portugal, ha fallado y no ha conseguido los 3 puntos, pero también con mucha cautela porque ha sumado puntos el Congo, que supuestamente era un partido en el que hoy no tendría que sumar nada, ¿no? Así que mucho ojo con esto, entramos ya a desmenuzar este grupo K en esta previa de partido entre Colombia y Uzbekistán. Lo primero de todo, Colombia, hombre, siempre que pensamos en un partido entre Uzbekistán y Colombia, Colombia-Uzbekistán, lo primero que pensamos es que va a ser más favorita, evidentemente, Colombia, ¿no? Parte como favorita, pero cuidado, como te digo, mucho cuidado con la selección de Uzbekistán, ¿vale? Mucho cuidado con la selección de Uzbekistán. Lo primero de todo, está muy bien entrenada, está entrenada por alguien que sabe de lo que va el fútbol, con Cannavaro. No siempre que sí que es cierto que no siempre que un jugador tan de élite o es jugador de élite como Cannavaro entrena a un equipo, no significa que tenga que tener resultados ya inmediatos, pero sí que es cierto que, lógicamente, su conocimiento del fútbol como jugador le puede dar una estructura, sobre todo a nivel defensivo. Creo que en este sentido, un perfil de jugador como ha sido Cannavaro toda la vida para la selección italiana, le puede venir muy bien a la selección de Uzbekistán, que, oye, gran motivación hoy, porque si consigue ganar a la selección de Colombia, pues le puede quitar y arrebatar el primer puesto del grupo y ponerse, de hecho, primera de grupo. Y fíjate tú quién le fuese a decir si hoy Uzbekistán consigue los 3 puntos, que en la segunda jornada ya estaría jugándose la clasificación a la siguiente ronda. Así que, como te digo, es una de las selecciones más quizá emergentes del fútbol asiático Uzbekistán, pero ya ha demostrado, ya lo hemos visto en anteriores partidos, que no está aquí de paso, no viene a hacer turismo, viene a competir. Evidentemente que la federación de Uzbekistán pues ficha a un exjugador como Cannavaro para llevarle al entrenador de seleccionador, pues lógicamente es porque quieren algo más, ¿no? ¿Cómo juega esta Uzbekistán? Seguramente, os lo marco aquí en la pizarra, de color azul, os lo marco, supongo que con un 1-5-3-2, esta es mi sensación, muy disciplinada. Tenemos aquí a Kusanov, el jugador de Manchester City, que creo que le puede dar pues, empaque en esta defensa, jugará muy cerradita, y luego pues mucho ojo también con otros jugadores que ahora comentaremos un poquito más adelante. Yo lo veo como una selección con bloque muy compacto, un poco como ha jugado hoy el Congo con Portugal, y que mucho cuidado porque va a intentar minimizar al máximo errores. Creo que puede tener oportunidades, busca transiciones rápidas cuando recupera. Ahora os comentaré un par de jugadores con los que hay que tener cuidado, y yo le veo, pues la organización defensiva es una de sus fortalezas, mucha solidaridad colectiva, van a correr todo el partido, salvo que suceda una catástrofe en los primeros minutos. Yo creo que el partido va a ser un partido de marcador muy ajustado, y tienen la capacidad para competir muchos minutos sin desordenarse, ¿eh? La verdad que es una selección que, como os digo, es emergente dentro del fútbol asiático, pero que llega con ganas de hacer cosas importantes aquí en el Mundial. Como debilidades, pues hombre, menor calidad técnica que individual, y sobre todo técnica que Colombia. No tiene jugadores con el renombre seguramente en ataque que tiene la selección colombiana, ni con la trayectoria, ni con la experiencia que tienen los jugadores colombianos, pero bueno, pues cuidado también con ellos. Y la única dificultad, aparte de esta menor calidad técnica que veo, es que le pueda costar generar ocasiones cuando lleve la iniciativa. Aquí sí que creo que hay una parte importante, y es que si Colombia se pone delante en el marcador, le puede costar a Uzbekistán llevar la iniciativa porque a lo mejor no está tan acostumbrada a hacerlo. Jugadores a vigilar, bueno, como os digo, Kusanov tenemos aquí, el central, en teoría, nos marca la infografía para la previa, nos marca que jugará como central por la derecha. Un jugador a tener muy en cuenta, pero también muy a tener en cuenta un futbolista creativo como Faisulev, que jugará ahí en la zona de creativa, seguramente aquí como uno de los interiores, enganches. Puede que este 5-3-2 en algunos momentos se convierta en un 5-2-3, y quizás juegue Faisulev aquí como de media punta, con los dos delanteros más adelantados, quizás como te digo, con Urunov y con Shomurodov, y veremos a ver si le llegan muchos jugadores. Y ojo también a este jugador que te acabo de citar, a Shomurodov,
un jugador que juega de delantero centro y que le puede crear muchos problemas a un jugador que juega como referencia ofensiva, y mucho cuidado hoy para la selección colombiana al defender a este jugador, porque te puede dar problemas, que es un jugador incómodo, y ahí, pues bueno, los jugadores, los centrales, tanto Lucumí como Davinson, que en principio pueden ser los jugadores más proclives a jugar de titular, Davinson Sánchez, pues tendrá que tener cuidado a este jugador. Por parte de Colombia, bueno, en principio nos quedan todavía unas cuantas horas para que llegue este partido. A mí me da la sensación de que, os lo marco aquí en la pizarra, en color rojo, en la parte de abajo del medio campo, creo que más un 1-4-2-3-1, es mi sensación. Ya veremos cómo va el partido, ¿no? Pero creo que el 1-4-2-3-1 puede ser más interesante para la selección colombiana. Pero como te digo, vamos a ver lo que puede suceder. Creo que Colombia pues tiene más, pudiéramos decir, mucho más experiencia a la hora de jugar este tipo de partidos tan importantes en un mundial. Es una selección que juega con intensidad. Sí que es cierto que tienen jugadores de talento, pero también van a presionar agresivamente. No sé si lo harán en este mundial, porque la verdad estoy un poco perdido ya en este mundial. Selecciones que yo pensaba que iban a salir todas ellas, las grandes favoritas, a presionar arriba fuerte, ninguna lo está haciendo. Están todas así, se colocan, digamos, como se dice, en bloque alto, pero no va a una presión muy, como te digo, muy agresiva. Yo creo que han llegado muy justas de fuelle todas las selecciones, y bueno, vamos a ver si Colombia opta también por darle en algún momento, que creo que puede ser, la posesión del balón a Uzbekistán para provocar ataques rápidos cuando pierda el balón Uzbekistán. Esto puede ser una de las cosas interesantes a tener en cuenta. Hay buen equilibrio en la selección colombiana, jugadores con experiencia, jugadores con juventud. Creo que hay mucho talento ofensivo, calidad técnica, lógicamente, muy superior, en este caso, como te digo, a la selección de Uzbekistán, y también peligro a balón parado. La verdad que Colombia es una selección que domina el juego también aéreo. Jugadores como Davinson Sánchez se suman al ataque y pueden provocar pues que en cualquier momento, en un córner, en una jugada, pues puedan conseguir poner en peligro a esta selección. En cuanto a jugadores destacados, bueno, Luis Díaz, ¿qué vamos a decir de Luis Díaz? Jugador a vigilar sí o sí, lógicamente a tenerle en cuenta. Jugará aquí seguramente pegado en banda izquierda para jugar a pierna cambiada. Supongo que si juega Luis Suárez en ataque, también un jugador que tiene, pues de cara a portería, tiene peligro. Y veremos a ver si James Rodríguez también juega aquí de media punta, que creo que es algo de lo más esperado. Un jugador pues que se le tiene, yo creo, en lo que es el entorno de Colombia, se le ve pues como un jugador que tiene ya una trayectoria. Ya son 34 años para él, dentro de poco 35, el 12 de julio, y pues un jugador que lógicamente forma parte de la historia de Colombia, y que tenerle en este mundial, en este equipo, le puede dar muchas cosas positivas a la selección. Clave táctica del partido, la gran pregunta yo creo es cuánto puede Uzbekistán mantener el partido cerrado con el marcador ajustadito. Yo creo que esa es la gran clave. Cuanto más pasa el tiempo, creo que esto juega a favor de la selección de Uzbekistán, y veremos a ver si Colombia marca pronto, si el partido se puede abrir más. Aquí sí que ya, lógicamente, Colombia es peligrosa para jugar con espacios, jugadores como Luis Díaz, como el propio Luis Suárez, y si Uzbekistán aguanta, pues poder llevar el encuentro a un escenario también un poco incómodo para los colombianos. Veremos a ver, creo que más favorito, yo diría un 70-30 Colombia, por dejarlo ahí con números, ¿vale? Que se vea con números, y bueno, pues veremos a ver qué da de sí este partido. Como te digo, Colombia tiene más talento, tiene más experiencia, quizás seguramente más recursos para poder ganar. Uzbekistán llega con esa alegría de participar en esta competición, una selección quizás sin la experiencia a nivel mundial, salvo ciertos jugadores como Cusano, por ejemplo, en el City, que puedan tener, y creo que Uzbekistán representa pues estas típicas selecciones que llegan al Mundial, como se dice, sin nada que perder, que te puede complicar la vida, que son selecciones que se pueden ir animando con el paso de los minutos, y vamos a ver cómo juega también el papel, muy importante para mí, el papel de Fabio Cannavaro en la selección de Uzbekistán, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la parte defensiva del partido, sobre todo en los duelos, en los balones divididos, sobre todo también saliendo a la contra, y yo creo que en este sentido pues le puede generar peligro la selección de Uzbekistán
a la selección de Colombia. Estamos viendo que muchas selecciones de las teóricamente que juegan partidos como favoritas no están consiguiendo un buen resultado. Lo hemos visto con Bélgica, lo hemos visto también como en España, lo hemos visto con incluso la propia, hace un rato la propia Portugal. A Francia le ha costado mucho, hizo una mala primera parte, luego ya en la segunda parte espabiló el partido. Quizás lo más compacto que hemos visto hasta ahora puede ser la selección alemana y la selección de Argentina. Países Bajos también pinchó con Japón, entonces mucho cuidado. Yo creo que van a salir los jugadores hoy de Colombia con mucho cuidado ante lo que se puedan encontrar en este partido, y la clave que yo veo importante es hoy, sobre todo, el sentido táctico que pueda tener Uzbekistán a la hora de defender y en quién logre imponer su ritmo. Yo creo que Uzbekistán va a intentar jugar muy cerrada atrás, la sensación que yo tengo, sobre todo en los primeros momentos, intentando, yo creo que asentarse en el partido, no cometer errores, que esto es muy importante. Yo creo que todas las selecciones que en teoría juegan su primer partido inaugural de este Mundial, su primer partido en la primera jornada, y juegan contra un equipo en teoría superior, ya se ha fijado en ese primer partido, en ese México-Sudáfrica, donde México a los primeros minutos consiguió ya, en un fallo de salida de balón con el mediocentro, del portero con el mediocentro sudafricanos, robar un balón y marcar el jugador Quiñones, el extremo Quiñones, y yo creo que esto lo perciben los equipos como que, oye, primeros minutos, no cometamos errores, no hagamos tonterías, vamos creciendo en confianza a medida que el partido avanza. Si nos tienen que meter un gol o una jugada peligrosa, pues que nos lo metan, pero porque sea, ¿cómo se llama? Una situación que el equipo contrario haya hecho con mérito, no un fallo tonto, no un fallo infantil, no una mala cesión al portero, no un despeje malo, no que te pillen en una contra por dar un mal pase cuando no le tienes que dar. Bueno, todo este tipo de cosas, y vamos a ver también cómo la selección colombiana, que creo que intentará llevar, bajo mi punto de vista, la iniciativa del partido, cómo logra imponerse en este sentido. Va a ser muy clave, yo creo, quién se ponga por delante del marcador, pero mucho cuidado porque selecciones, en teoría, favoritas, que se están poniendo por delante del marcador, están remontándoles y logrando remontar el partido. Otras selecciones menos favoritas, lo hemos visto con Japón lo hemos visto con Japón a Países Bajos, lo hemos visto con Qatar a Suiza, lo hemos visto hoy con el Congo a Portugal, así que mucho ojo con este tipo de partidos que pueden ser muy trampa. Veremos lo que tiene que decir el desenlace del partido, lo veremos dentro de unas horas, así que recuerda suscribirte si no lo has hecho ya. Nos vemos en próximos vídeos. Feliz partido, feliz Uzbekistán-Colombia.